Por favor, vamos a ver el tema número 3. A ver, vamos a ver en qué habíamos quedado, a ver en qué pueda aportar de lo que vimos en la segunda lección de sacerdocio, qué es lo que aprendimos. A ver si alguien se anima y activa la cámara, perdón, el micrófono y puede aportar, a ver a dónde quedamos, sí, para refrescar un poco la memoria y ya nos introducimos en el tercer tema, ¿sí? O, Pastor, pastor, Perdón, Claudia, por favor, usted. sí. Bueno, en la segunda clase vimos la labor como sacerdote, el nombramiento de Jesús primeramente como sacerdote. Luego vimos que sacerdote, mediador, que es ser un intercesor. También vimos que en el antiguo pacto era por medio del sacrificio de animales. Bueno, también ahora, ¿no? En la carta de los hebreos dice que, bueno, ahí la revelación, ¿no? También de la función de Jesús como sacerdote, se nombró también el nuevo pacto, él intervino siendo el sacrificio. Bueno, también dice que el nuevo, o sea, bueno, el autor dice, ¿no? De este libro, nombra como sumo sacerdote a Jesucristo, ¿no? Y dice que, bueno, teniendo una relación con el Padre, él, ¿no? Como sumo sacerdote, sumo pontífice, él es el puente, ¿no? Entre Dios y los hombres, y bueno, nadie, él decía que nadie siendo ese sacrificio, él dio su vida voluntariamente, ¿no? Por nosotros, ¿no? También habla de la redención. Bueno, esta carta que estábamos viendo, Hebreo, habló también de la redención y el valor del sacrificio de Cristo. Bueno, un Muy poquito bien. de... No, lo estás resumiendo muy bien. Hablamos de las funciones de un sacerdote, las funciones que nos corresponden a cada uno de nosotros como sacerdote. Y gracias, Claudia, muy bueno tu aporte. Sí, y ahora vamos a ver la responsabilidad de un sacerdote, ¿sí? Que va relacionado y va a colación, ¿sí? Y para empezar, la pregunta sería, ¿cuáles son, ¿no? Las responsabilidades que un siervo debía realizar en el tabernáculo, ¿sí? ¿Cuáles son esas responsabilidades que habían sido asignadas, ¿no? Que dijimos que recordemos quién eran los que tenían que entrar en el tabernáculo a hacer las labores, quiénes eran, de qué tribu era, de la tribu de Leví, ¿no? Debí. Los levitas. Recordemos que vimos que solamente los levitas debían ocupar, ¿no? Y oficiar en el tabernáculo, y les asignó muchas responsabilidades tenían los levitas para hacer, ¿no? En el tabernáculo. Y lo primero que hacían era, lo primordial es que tenían una responsabilidad espiritual. Los sacerdotes, los levitas tenían una responsabilidad espiritual, tenían una responsabilidad política, una responsabilidad social, ¿sí? Es decir, hermanos, eran, para que podamos comprender un poco, eran encargados de todo el gobierno del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Eran los encargados de todo el gobierno del pueblo de Dios. Y esto nos da a nosotros hoy en día una cosmovisión, ¿no? De cómo el Señor desea un gobierno teocrático, ¿no? Un gobierno sobre su pueblo, ¿no? Él es la cabeza de la iglesia, él gobierna en la iglesia, ¿no? Y que se imaginan, ¿no? Un gobierno, ¿no? Basado en los principios bíblicos, en la ley de Dios, ¿no? Un gobierno que tenga los principios basados en las leyes de Dios, ¿no? Podemos pensar en un gobierno así, basado en esos principios, en los mandamientos de Dios. Por ejemplo, que toda una cámara de senadores, de diputados,
estén regidos por los principios de Dios, ¿no? Pura justicia, ¿no? Pura justicia, ¿no? De hecho, mis hermanos, la nación de Estados Unidos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Dejó de un lado la Biblia hoy en día. Y hoy vemos la degradación que hay en esa nación, ¿no? Siendo una potencia mundial y la degradación. Pongo un ejemplo, ¿no? Israel, mis hermanos, tenía los sacerdotes y esa era la responsabilidad de los levitas, de los sacerdotes, designada, ¿sí? Es una responsabilidad muy amplia, ¿no? Que tenían los sacerdotes. Saben que la palabra levita significa unido a Dios. Eso significa levita, unido a Dios. Entonces ellos tenían que hacer una labor, dijimos, espiritual, política, pero también debían asesorar, traer labores religiosas dentro del tabernáculo. Entonces vamos a ir en el Antiguo Testamento, alguien que pueda leer Números, el libro de los Números 3:38, creo que habíamos quedado ahí, libro de los Números, capítulo 3, verso 38. Si lo tenés, Alicia Cardoso, Números 3:38, ¿sí? Amén. Dice, los que acamparan delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Y ahí subraye, gracias Alicia, la guarda del santuario. Miren la responsabilidad que tenían, ¿eh? Es tremendo esto. Una revelación. Teniendo, dice, la guarda del santuario. ¿Sí? Y aquel extraño que entraba, esto estaba determinado por Dios, que un extraño que entre moría. Y en otra versión, este versículo de Números, ¿no?, que nos leyó la hermana Alicia, dice lo siguiente en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice esto, miren. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban, dice, en el lado oriental, al frente dice, de la carpa sagrada. Estaban al frente de la carpa del encuentro, por el lado que sale el sol. Ellos cuidaban el área sagrada, dice, ellos cuidaban, miren, es guarda significa cuidar. ¿Dice? Ellos cuidaban, dice, el área sagrada en representación del pueblo, de los israelitas. Dice, se condenaba a muerte a los que se atrevieran a acercarse al área sagrada sin ser de la familia de Aarón, es decir, sin pertenecer a la tribu de Leví, ¿no? Ahí vemos en Palabra de Dios para Todo, ¿no? Nos explica un poco mejor esa versión. Una orden, ¿no? Hay una orden ahí, dada por Dios. La tribu de Leví, ¿no? Asignaciones que fueron dirigidas, ¿no? Ese campamento estaba frente al tabernáculo. Ellos apenas se levantaban a la puesta del sol, dice, ya tenían que estar ahí ejerciendo sus labores, ¿no? Como guardas, teniendo, dice, la guarda, siendo vigilantes, vamos a decirle, del santuario. Así comienza la responsabilidad. Es así, mis hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo y el Señor nos llama, tenemos un encuentro con Jesús, empezamos, ¿no? En la iglesia nos empiezan a dar los primeros pasos de la enseñanza bíblica. ¿Y cómo empieza un bebé? Y se le empieza a dar la leche, ¿no? Y ahí vamos desarrollándonos en la vida cristiana, ¿no? Entonces, así nos cuidan, ¿no? Los pastores, los ministros, los que Dios establece, ¿no? En las congregaciones, ¿no? Pero dice, la tribu de Leví, los sacerdotes, era representación del pueblo de Dios. Ellos tenían que cuidar eso, ¿no? Tenían que cuidar la vida espiritual del pueblo, ¿sí? Tenían que
ejercer esas labores, esas responsabilidades asignadas por Dios, ¿sí? Ni más ni menos. Y una pregunta, ¿no? ¿Qué, que quiere poder responder? ¿Qué es el tabernáculo en sí? ¿Qué es el tabernáculo, no? Porque si estamos viendo lo que es sacerdocio, mis hermanos, cuando nosotros nos empezamos a introducir en todo esto, que algunos dicen que es obsoleto, que no aplica y que como que, mis hermanos, cuando nos vamos metiendo en lo que es el sacerdocio, muchas cosas, implican muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? Eh, ¿por qué digo esto? Porque implica lo que es la familia, implica cómo servir a Dios, implica cada responsabilidad que se nos ha sido asignada como sacerdotes del Señor. Por eso, tras de estos versículos que acabo de leer nuestra hermana Alicia, hay una riqueza espiritual. Hay una riqueza espiritual que trae una luz, ¿no? Cuidaban la puerta del tabernáculo. Solo era la tribu de Leví. Pero recuerdan que hubo alguien que no era de la tribu de Leví y quiso tocar el arca. ¿Y qué pasó cuando quiso tocar el arca del pacto? ¿Alguien que sepa de esta historia? ¿Recuerdan? Murió Quiso, cuando tocó el arca. murió. ¿Ese quién fue? Usa. Usa. ¿Recuerdan? Usa. ¿Y qué quiso hacer? Él quiso evitar que el arca se cayera, ¿no? Y tocó el arca y esto nos habla de algo, mis hermanos. Él tenía una buena intención de que el arca no se cayera. Pero ¿saben qué? Esto nos dice algo a nosotros también, que las buenas intenciones no alcanzan para servir a Dios. ¿Sí? Una buena intención nos enseña que las buenas intenciones no son suficientes, mis hermanos, para servir a Dios, sino que hay que tener un conocimiento de Dios, hay que conocer a Dios para servir. ¿Sí? Y hay todo un trasfondo, ¿no? Debe ser llamado, debe ser preparado. Usa murió en el instante. Por eso esta responsabilidad asignada la tenemos hoy en día también. Es esa palabra que nos llama el Señor a ser guardas. La palabra esa guarda ahí en Números 3:38, yo se la voy a deletrear en hebreo, es mismeret, o sea, mismeret, o sea, se la deletreo, ¿sí? M-I-S-H-M-E, con un acento en esa E, va un acento, R-E-T, mishmeret, así, mishmeret, ¿sí? ¿Y qué significa, mis hermanos? Centinela, el que una preservación, ¿sí? Aquel que está a un cuidado, que custodia, perdón, debe desempeñar esa labor, esa responsabilidad fue asignada, debía ser un guarda, ¿sí? Habla de vigilar, de velar, vigilancia. Y esta palabra es una palabra hebrea, es un verbo, un guardia, vigilante, ¿sí? Entonces, un sacerdote debe tener, ¿no? Esa característica. Usted y yo, ¿no? Debemos ser guardianes, ¿sí? ¿Se imagina a un vigilante que se duerma a los 10 minutos que tenga que se esté durmiendo, o alguien que no tenga esas características, ¿no? Recuerdan el Señor en varias oportunidades, el Señor llamó la atención, ¿sí? En el pueblo de Israel, a sacerdotes que no estaban cumpliendo la función que debían cumplir. Dios hablando, ¿no? A los sacerdotes, ¿no? Que no estaban cumpliendo esta función de ser guarda, de ser vigilante, de ser atalaya, ¿no? De avisar. No había un cuidado. De hecho, pasaba esto, ¿no? Sacerdotes que no estaban cuidando, ¿no? Se ven las escrituras, ejemplos que tenemos. Entraba cualquiera
Un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento son Ofni y Finnes, o sea, los hijos de Leví, de Elí, los sacerdotes que hicieron estragos, entraron a dormir ahí con mujeres, hicieron, ¿no? Mujeres de otras tribus, mujeres paganas, y hacían cosas tremendas. Y Ofni, ¿no? Uno de los hijos de Elí, ¿no? La carne que debía ser cocida para el sacerdote, perdón, Finnes es la comía cruda. Miren lo que hacía, ¿no? Con la carne que tenía que ser cocida, ¿no? Para el sacerdote, que hacía él, la comía así cruda. Eso habla de un simbolismo de hacer las cosas a su manera, ¿no? Hoy muchos hacen y deshacen a su manera y no se rigen por los principios de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios a esta situación? La carne, mis hermanos, da simbolismo de la carne, ¿sí? La carne debía estar bien cocida. Este sacerdote, ¿no? Hacía y deshacía como quería. Sacerdotes de la tribu de Leví que fueron irresponsables, que no hacían lo que tenían que hacer, de mantenerse y de cuidar el santuario, de estar velando, de cuidar, no asumían la responsabilidad. Debían estar atentos a esa puerta, cuidar quién entra y quién sale. Debían ser fieles y velar. Y velar, mis hermanos, significa más que cuidar. ¿Recuerdan Pedro y los apóstoles en esas últimas horas del Señor, ahí en el Getsemaní? ¿Lo recuerdan? En ese momento, Pedro lo estaba cuidando a Jesús, sacó una espada y le sacó la oreja del soldado a Malcolm, ¿o no? ¿Estaba cuidando o no lo estaba cuidando al Señor? ¿No? Por eso yo digo que velar es mucho más y tiene que ver con mucho más, porque después el Señor pregunta, no pudieron velar ni siquiera una hora, lo mínimo, dice. Se durmieron y no velaron ni siquiera una hora. ¿Recuerdan eso que le dijo el Señor en el Getsemaní? Pues un levita debía cuidar la puerta día y noche. La obligación de esa tarea debía de ser realizada por el sacerdote. Con su mirada al santuario, hacia la santidad del Señor y cuidar la entrada de extraños. El Señor dio esa orden, pero el sacerdote debía saber, ¿no? Para ejercer, debía estar cuidando para ejercer el juicio correcto. ¿Quién es el extraño y quién no lo es? Mis hermanos, como ministros acá y futuros pastores, tenemos la responsabilidad de ver quién entra y quién sale. ¿Sí? De tener esa responsabilidad, mis hermanos, como pastor me corresponde ver a quién le doy el púlpito para predicar. ¿Sí? Si no es que me viene esta persona y me mete una falsa doctrina, actitudes que no corresponden, ¿no? Por eso nosotros debemos desarrollar una capacidad. Recuerdo cuando iniciaba en el camino del Señor, vino un colombiano, esos que eran de acá para allá, ¿no? Como nómades, y estaba el pastor Alfano, y agarra y le dice, tengo una palabra para esta iglesia, dice. ¿Saben qué? El pastor no lo dejó predicar. Alguien que está como un guarda, no lo dejó. Tengo una palabra de Dios para esta iglesia, ¿no? Y así se iba, ¿no? Por distintas iglesias. La cuestión, para resumir un poco la historia de esta persona, que después en el Consejo Pastoral de la Ferrere, entre todos los pastores hablando, él nos contó esto, ¿no? De que a todas las iglesias que fue, les quitó la lana, ¿no? A todos, ¿pero por qué? Porque el que estaba ahí como responsable lo dejó entrar, hermanos. Lo dejó entrar. No estabas cumpliendo esa función de guardia. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Se entiende el ejemplo? ¿A dónde quiero ir, hermanos? Si por ahí alguien no lo entendió, lo vuelvo a explicar.
¿sí? Y en el consejo de los pastores se agarraban la cabeza. Y sí, porque no estaban cumpliendo la función del guarda. Por eso el Señor nos dio esa capacidad y debemos desarrollarla para ser mejores guardas, para ser mejor guarda de nuestra familia, guardas de estar a la puerta donde estamos viendo qué entra, qué sale, para que eso que, si va a entrar algo que va a dañar a nuestra familia, estemos atentos ahí. Hey, ¿qué estás viendo, hijo? Eso no. Estar como un vigilante, eso que puede llegar a destruir la familia. Por eso debemos ser sabios y entender que debemos cuidar la puerta, detectar al que sea extraño y no dejarlo entrar. Lo extraño debe ser quitado, lo extraño debe morir, no debe estar ahí, debe ser quitado de la entrada. Todo lo que amenace la entrada debe ser quitado. ¿Sí? Como sacerdotes debemos cuidar la entrada. Y para poder cuidar la entrada, debemos conocer bien la ley de Dios. Las leyes que fueron dadas a Moisés, las leyes morales, las leyes sanitarias, las leyes civiles, las leyes judiciales. ¿Sí? Y Moisés por eso estaba a esa altura y las enseñaba al pueblo. Todas esas leyes debía manejar el sacerdote. Todas esas leyes, la ley de Dios tiene que manejar un ministro, un pastor. Por eso, mis hermanos, debemos avanzar hacia una madurez en Cristo. No podemos quedarnos, ¿no? Con la leche, ¿no? Ustedes dicen, debiendo ser ya maestro y enseñar a otros, sí, con esos rudimentos, ¿no? No, debiendo ya enseñar a otros, ¿no? Y tener los sentidos ejercitados entre el discernimiento, entre el bien y el mal, ¿no? Desarrollar las capacidades, siguen. Mis hermanos, hay cristianos que no crecen, que son así, de chiquitito espiritualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo en conocer a Dios. El apóstol Pedro dice que crezcamos en el conocimiento de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces están ahí, ¿no? Y dejan entrar, no cumplen esa función de guarda porque no conocen la ley de Dios, ¿sí? Y para ser mejores vigilantes de nuestros matrimonios, mejores vigilantes de nuestra familia, y todo lo que Dios te ha encargado, varón y mujer, todo lo que Dios ha depositado confianza en ti y en mí. ¿Qué es lo que Dios te encargó, mujer, varón, que estás en esta noche? ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Te dio un esposo? ¿Te dio qué es lo que te dio para que lo sirvas? ¿Te asignó un lugar? ¿Te dio un trabajo? ¿Sí? Corresponde esto, ¿no? Para hacer cada uno de nosotros, darle una respuesta a Dios como guarda. Y una pregunta, ¿discernimos qué es extraño y qué no es extraño? Porque si es extraño, debe rechazarse. La voluntad de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es conocer a Dios, es conocer su palabra. Y si esto no es de Dios, esto no entra, ¿sí? Es cuando debemos y es cuando cuidamos a nuestros hijos de malas amistades. Esto es importante, mis hermanos, a lo que voy. Yo tenía una charla con mi hijo y le decía, hijo, yo sé que vos estás en una edad donde estás conociendo, porque empezó a ir a una escuela nueva, ¿no? Adolescente. Tenés que tener cuidado, ¿no? De las influencias, hablándole, no tenés que tener cuidado de esto, como un guarda, ¿no? Advirtiendo, ¿no? Advirtiéndole de esto, de aquello, y nosotros como padres decir que sí, que no, ¿sí? O cuando anda ahí merodeando, ¿no? Una filistea, un filisteo feo ahí, ¿no? ¿No? Haciéndose, ¿no? El galancito, ¿no? O sí, debemos estar ahí al cuidado, mis hermanos, de advertir a nuestros hijos y de ser esos guardas, ¿no? Ay, sabes que el muchachito es re bueno, pero no es cristiano. Pero no sabes lo que es. Sí,
¿saben qué? Pueden bajarte el sol, las estrellas, todo. A las jovencitas les digo, ¿no? Busquen un hombre que tema a Dios, que busque hacer la voluntad de Dios, que honra a Dios, ¿sí? Porque si ama a Dios, las va a saber amar a ustedes, ¿sí? Las va a cuidar, ¿sí? Las va a proteger, ¿sí? Pero si ahí anda ahí un filisteo feo, ¿ah? Haciéndose el galán, tengan cuidado, ¿no? Porque esas son las artimañas, ¿no? Así quiere entrar, ¿no? Por la puerta. Y Satanás, el propósito es matar, robar y destruir. Ese es su propósito, destruir. Por eso a los padres aconsejo que hablen con sus hijos, que adviertan, que sean guardas, que le digan esto sí, hijo, esto no, ¿sí? Para que cierres esa entrada, ¿sí? Por eso Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Y eso sí que aplica a nuestra vida. Y se amplía el panorama, porque empezamos a ver, mis hermanos, cuando somos sacerdotes, empezamos a ver las responsabilidades que recaen sobre nosotros. ¿Sí? El sacerdote debe conocer. El sacerdote, aquel que está pegado a la Biblia, el que está pegado a la ley de Dios, podrá reconocer inmediatamente cuando se acerca un extraño, hermano. Inmediatamente el sacerdote que está pegado a la Biblia, el que está pegado a la palabra de Dios, va a reconocer inmediatamente cuando algo extraño se acerca a la puerta. Porque somos sacerdotes de Dios, somos guardias, en el sentido natural y espiritual. ¿Sí? En el sentido natural era así, pero en el espiritual, dándole una interpretación a esto, ¿no? Porque, como decía, que Satanás ha venido va a querer invadir, hermanos. Va a querer invadir, va a querer entrar, ¿sí? Y alguien que pueda leer, por favor, Mateo. Miren, un ejemplo, cómo Satanás quiere invadir, quiere entrar. Cuando la casa está limpia, miren lo que hace Mateo 12, 43 al 45. Si alguien lo tiene en otra versión, más claro. Lo tengo en Reina Valera. Sí, Lo leo. por favor. 12:45. 12:43 al 45. Ok. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, miren cómo quiere entrar, ¿no? Y casi, claro, cuando la casa está limpia, va y así opera el enemigo de nuestras almas. ¿Sí? Un ejemplo en la Biblia que vemos. Gracias, Débora. Somos sacerdotes y debemos cuidar todo, mis hermanos. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De ser guardia en la casa, en la iglesia, como decía, cuando vienen supuestos hombres de Dios, ¿no? Que traen algo nuevo, ¿no? Dicen, y que quieren filtrar eso, ¿no? Por eso debemos tener el conocimiento de Dios. No tu propia opinión ni mi propia opinión, sino qué es lo que Dios dice a esta situación. Usted, cuando resuelva esto, ¿no? Cuando tenga que discernir, usted, ¿qué dice la Biblia? Yo siempre, cuando estoy en una, a ver, pero ¿qué dice Dios a esta situación? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ahí está la respuesta, mi hermano. ¿Sí? Y ahí donde, cuando nosotros empezamos a hacer eso, empezamos a ser efectivos, mis hermanos, en el discernimiento, tenemos una buena puntería, hermanos, cuando empezamos a palparnos de la palabra de Dios, ¿no? A leerla, a estudiarla y a escudriñar las escrituras, ¿no? Y esto está pasando, a ver, y Señor, ¿cómo hago para resolver esta situación que está pasando acá casi? Bueno, la Biblia enseña esto. Bueno, acá está la respuesta. Y no en base a mi propia opinión.
Muchos se dejan llevar por emociones, por impulsos, por sentimientos. Yo también he cometido el error, pero he aprendido ahora a pegarme a lo que Dios dice, porque lo que Dios dice, ¿no? Es así, mis hermanos. Y mis hermanos, esto trae sabiduría a nuestras vidas cuando nosotros aplicamos lo que Dios nos dice. Nos trae entendimiento y tenemos una buena puntería. Y cuando más conocemos a Dios, por ahí otros nos menosprecian, ¿no? Sí, pero mientras vamos teniendo ese conocimiento, eso te va a ayudar, ¿sí? A decir, esto no va a entrar en mi vida, porque a Dios no le agrada esto. Esto no entra. Un joven cristiano donde le están diciendo, hey, prueba esto. Y le dice, no, hay un filtro, hermano, hay un filtro ahí porque está conociendo a Dios, no porque a Dios esto no le agrada. Cuando viene, ¿no? La pornografía dice, no, porque esto Dios aborrece. Y esa puerta, ¿no? Está cuidada. Ahí, sí, ahí está. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios guarda mi mente, ¿sí? De esos dardos del enemigo. La palabra de Dios nos purifica, ¿no? Por eso dice, llevando todo pensamiento cautivo también a la obediencia de Cristo. Nuestra mente, ¿no? Llevando nuestros pensamientos cautivos a Él. Por eso debemos cuidar lo que vemos, ¿no? Nuestros ojos, ¿no? Lo que decimos. Todos, mis hermanos, debemos ser guardas. Primera de Timoteo 6:3, Pablo aconsejando a Timoteo. Primera de Timoteo 6:3 al 5, por favor, alguien que lo lea. Que lo tiene, puede leer, ¿sí? Amén, pastor. Adelante, Juan, ¿no? Sí, pastor. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, Dios te bendiga. Adelante. Bendiciones, pastor. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombre corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Gracias, Juan. Sí, 3. Bien. Ahí está. Entonces, ahí vemos su raya en el 6:4, dice, está envanecido, primeramente. Ahí está envanecido, dice, y está loco, porque dice delira, dice. De cuestiones, dice, de palabras de las cuales que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Dice, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Sí. Y que acá hay una orden que Pablo le está dando a Timoteo. ¿Qué les dice que haga con aquellos hombres? Qué falta de amor que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Apártate de los tales, le dice. Apártate de los tales, ¿sí? Por eso hay que saber, ¿sí? Mis hermanos, cuando una persona no quiere el evangelio, cuando vos le estás llevando las buenas nuevas de salvación y no quiere, no discutas, hermano. Ahí te está diciendo, ¿no? Déjalo, no discutas, apártate de los tales. Con esos que se quieren enriquecer ilegalmente, ¿no? Que andan, ¿no? Con el evangelio de la prosperidad como vemos hoy en día, dice, no discutas con eso. Están reprobados, son reprobados por Dios. Y deliran, están locos, dice. Deliran, cuestiones contienda que te llevan a pelearte, ¿no? Contienda. Nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias. No, dice, apártate. Mira, ahí está el consejo, hermano. Apártate. Mis hermanos, cuando inicié en el ministerio, aprendí a acercarme a hombres de Dios que me enseñen, que me edifiquen en mi vida ministerial, ¿no? Que me lleven, que me desafíen, ¿no? A buscar más a Dios.
a temer a Dios, ¿no? Mientras veía, ¿no? Aquellos que exitosos, que quieren, ¿no? Fuente de ganancia, no, eso no es, apártate de eso. Y fue un bien, mis hermanos, porque estos hombres temerosos que me enseñaron, ¿no? La Biblia, un conocimiento de la ley de Dios. Y yo hoy en día, mis hermanos, puedo saber, ¿no? Hoy puedo entender, comprender, ¿no? Que tiene que entrar y que no. Hay un filtro, ¿sí? Siempre que hablo con personas, yo le agradezco a Dios por aquellos que me han mentoreado, pastores, Pastor Chuy, y siempre son personas que yo puedo hablar, ¿no? Y me llevan, ¿no? A buscar a Dios, a ver qué dice la palabra, ¿no? Y mis hermanos, sinceramente, no, en estos años como cristiano no me he mezclado con ninguna falsa doctrina, ¿no? Declararlo, decretarlo es tuyo, ¿no? 1, 2, 3, ahí va, ¿no? Con todos esos, sino que ha sido todo sana enseñanza, gracias a Dios, sana doctrina. Y el problema es, por eso debemos ser guardianes de todo lo que Dios nos ha dado. Pero el problema es cuando no hay enseñanza, ¿sí? El problema surge cuando lo que hay es ignorancia. Por eso cuando vos vas a tu iglesia local y te están enseñando una serie, no te pierdas ningún tema. Ahí estás aprendiendo, estás poniendo un filtro, más si te lo están enseñando en serie. Cuando nos congregamos, cuando tenemos estas clases, o cuando vas a un desafío de mujeres, ¿no? A un congreso de mujeres, a un congreso de matrimonio, aprendemos, ¿no? En ese sentido, mis hermanos, cuando vamos y estamos con lo que estamos haciendo hoy, estamos venciendo también lo que es la ignorancia. Por eso es importante, mis hermanos, la consejería pastoral, ¿no? Que busques un consejo de tu pastor, ¿no? Basado en la Biblia, basado en lo que la palabra de Dios dice. El no dejar de congregarse, porque eso nos ayuda a salir de la ignorancia. ¿Con qué propósito, mi hermano y mi hermana? Para que vos progreses en la vida cristiana, ¿sí? A estar alerta, como les decía, lo que es extraño, de lo que no debe entrar. Vamos a ver un proverbio, lo vamos a ver en dos versiones. Proverbio 2, 10 y 11, miren lo que dice. Proverbio 2, 10 y 11. Tengo ahí a ver, Melissa, ¿puede ser? Proverbio 2, 10 y 11. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Amén. Gracias, hermana. Entonces, cuando la sabiduría es entrar en tu corazón, este proverbio, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te va a guardar. La otra versión, miren lo que dice. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. ¿Sí? Acá notamos que, mis hermanos, hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento, ¿sí? Son dos virtudes diferentes y necesitamos las dos virtudes para ser un buen guarda. Sabiduría, ¿no? Sabiduría, ¿no? Fue el lema del Congreso de Pastores. Pablo Jonte decía sabiduría, hermano, sabiduría, ¿no? Significa, ¿no? Ahí en este proverbio, sabiduría significa hábil en acciones y en mente, ¿sí? Prudente, ¿no? Eso significa ahí. Hábil en acciones y en mente, prudente, excelente para tomar decisiones, ¿no? Que nos van a bendecir a nosotros
nos van a bendecir nuestra familia, va a bendecir nuestros hogares, nuestras iglesias, van a bendecir a nosotros y a los demás. Sabiduría, ¿no? Pero también dice, y conocimiento. Esta palabra, conocimiento, ¿no? Es ciencia, ¿no? Sí, datos viene, ¿no? Ahí viene esa palabra datos. ¿No? Esto, mis hermanos, este conocimiento debe ser, si bien la sabiduría, Dios la da, ¿no? Santiago dice que si alguno esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar. Pero acá viene el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento se adquiere, ¿no? Es cuando nosotros vamos en busca de ese conocimiento, ¿sí? Pero, pastor, no me gusta estudiar, ¿no? Es que el conocimiento, mis hermanos, no ocupa lugar. Ahí lo que puedas aprender, decidir, ¿no? Ir a aprender, ¿no? Es alguien que se prepara, doctor, ¿no? Y si tú tienes conocimiento de las leyes de Dios, tu sabiduría, la sabiduría que Dios te da, tiene de dónde tomar ahí. ¿Se entiende? Para decidir bien, ¿sí? Y un ejemplo, yo le decía esto, a mi hijo le compartía hoy un devocional en ese proverbio que leímos. Y yo le daba el ejemplo, ¿no? De un médico que da un buen diagnóstico con un médico que no da un buen diagnóstico, que no sabe explicar, ¿no? Porque le falta experiencia, le falta sabiduría para decir las cosas. ¿No? Le decía a alguien que tiene ya una trayectoria, un conocimiento y una sabiduría para saber decir las cosas, ¿no? Comparaba, le ponía este ejemplo, ¿no? En eso se diferencia, ¿no? El equilibrio de tener una sabiduría y conocimiento, de alguien que te sabe decir las cosas con sabiduría, ¿no? Y ese conocimiento te lleva, ¿no? a ser aplicado, ¿no? Adecuado para dar un mejor diagnóstico, ¿no? Y le daba el ejemplo, este doctor me dijo las cosas como son, me dio un buen diagnóstico, el otro no entendí nada de lo que me dijo, ¿no? Por eso, mis hermanos, hace falta sabiduría y conocimiento para ser buenos guardas. Estas virtudes deben estar en nuestras vidas, porque somos guardianes, ¿sí? Mientras más conocimiento tengamos, más herramientas vamos a tener, la sabiduría que le hemos pedido a Dios, ¿sí? Deben ir juntos, sabiduría y conocimiento. Si nosotros se la pedimos a Dios, Él nos va a dar y sin reproche, ¿sí? ¿Recuerdan Salomón, ¿no? ¿Qué le pidió a Dios? Sabiduría. Y él tuvo que saber definir una situación, y en ese momento que le trajeron, ¿no? El bebé, a ver, traerme, vamos a cortarlo a la mitad, y la mamá dijo, la que era la verdadera mamá, dijo, no, déselo a ella, y dijo, no, esta es la verdadera mamá, sabiduría. Por eso, mis hermanos, una pregunta, ¿será útil, no, el conocimiento sin sabiduría? ¿No? Porque también la Biblia habla que hay otro tipo de sabiduría, ¿no? La Biblia enseña que hay una sabiduría que es diabólica, y de la que habla Santiago, que es animal, que es perversa, ¿no? Es decir, esa sabiduría diabólica es cuando el conocimiento se usa para engañar, para hacer lo malo. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta acá esta noche, ¿Adolfo Hitler era inteligente? Sí, pero su sabiduría era diabólica y mató a 6 millones de judíos. ¿Entienden, mis hermanos? No, y eso lo vemos también en los chicos, ¿no? Se estaba viendo en las escuelas bíblicas que veían los nenes y había un nene que tenía una inteligencia, pero esa inteligencia que tenía lo usaba para hacer lo que no es correcto, ¿no? Muy inteligente. Entonces, bueno, Dios me enseñó también cómo tratar con ese niño, ¿viste? ¿Sí? Cuando no viene de Dios, no se usa correctamente ese conocimiento, ¿entiendes?
Por eso Dios nos encarga como sacerdotes a cada uno de nosotros a cuidar. Y muchas veces también no cuidamos bien porque también no decidimos bien. Es donde se torna profunda esa labor y esa responsabilidad que Dios nos ha asignado. Y por eso debemos profundizar esta responsabilidad. Qué responsabilidad que Dios te dio, mujer, varón, ¿no? Estar ahí cuidando, ¿no?, de tu familia, de tus hijos, ¿no? Cerrándole la puerta, ¿no?, a las cosas que quieren entrar. No recuerdo bien dónde estaba, me viene ahora, ¿no? Cuando le dice, ¿no?, el pecado está a la puerta, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Creo que con Caín, ¿no? Con Caínes, ¿no? En Génesis, ¿no? Sí. Génesis capítulo 4. ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y ahí entró, mató a su hermano y vemos, ¿no?, el estrago que hizo, ¿no? Porque si nosotros tenemos sabiduría y conocimiento de Dios, vamos a tomar buenas decisiones que van a beneficiarnos a nosotros y a los demás. Vamos a velar, vamos a cuidar a otros, porque somos guarda del santuario. Y mis hermanos, un guarda está llamado también a permanecer en el santuario, a cuidar el tabernáculo. Es decir, mis hermanos, cuidar la zona más sagrada. Los levitas eran encargados, responsables de cuidar la zona más sagrada para todo Israel. Miren, Éxodo 25:8. Y 9, por favor, ¿sí? Éxodo 25:8 y 9. Si Amén, lo tenés. pastor. Lore, dale, Lore, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todos los que yo le muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. ¿En dónde estaba el tabernáculo? En medio de ellos, ¿no? En medio del pueblo, ¿no? De ahí venía la instrucción, venía la ley, la guía, todo provenía del tabernáculo, ¿sí? Por eso es importante ser guarda, mis hermanos, porque de ahí va a venir, mis hermanos, la bendición para tu familia, la bendición para tus hijos, de ahí, de ser guarda, de ahí va a venir, mis hermanos, la bendición para ti. Salía, ¿no?, en la puesta del sol directo a la puerta del tabernáculo, iluminaba por la mañana la puerta, el altar de bronce, el lavacro y los levitas dispuestos a levantarse, a asumir la responsabilidad con la luz del día, mis hermanos. Ahí estaban, debían permanecer. Dos tareas y responsabilidades muy importantes, mis hermanos. La mirada dentro del tabernáculo y cuidar la puerta para que ningún extraño ingrese, para saber qué ocurre dentro y fuera. Acá nos dice algo, qué ocurre dentro de nosotros y qué ocurre fuera. Eso es lo que tenían que hacer los levitas, cuidar. Por eso yo le decía, es importante lo que mira, varón, mujer, lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. ¿Cuántos de acá conocen a sus hijos sin que le digan nada, ¿no? Y lo ves a tus hijos y está pasando por esto, por esto y por esto, porque ya lo conocen. Y eso es por la experiencia que uno va adquiriendo, ¿no?, como padre, la sabiduría que Dios le va dando. Por eso debemos ser guardias del santuario en el sentido interno y externo. ¿Se entendió, hermano? En el sentido interno y externo. Proverbios 2:6.
Alguien que lo tenga, Proverbios 2:6. Carlos, ¿lo tenés, por favor? Pastor, Giovanna, adelante. dice, pues el Señor es quien da sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Amén. Gracias. Pues el Señor, dice esta versión que yo tengo acá, concede de sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Sí, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, debemos orar, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Y debemos entender algo, ¿no? El conocimiento corre por nuestra cuenta, ¿no? Pero la sabiduría viene del Señor, ¿sí? Por ejemplo, de Salomón ya lo puse como ejemplo, ¿sí? La sabiduría, ¿no? Es la sensibilidad que Dios nos da, a que no nosotros tampoco nos apoyemos. Hay otro proverbio que dice que no te apoyes en tu propia, ¿no? Prudencia, ¿no? Conócelo, dice, reconócelo en todos tus caminos. El conocimiento son herramientas que Dios nos da también para tomar decisiones muy importantes y correctas, pero jamás estará por encima de la sabiduría de Dios. Jamás. Por eso Dios dice, mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. Yo estoy en el cielo y vos estás en la tierra. Y nosotros debemos elevarnos a buscar los pensamientos de Dios. Cuando vos estás confiando en tus propias capacidades más que en la sabiduría de Dios, cuando vos estás confiando en tus conocimientos, ¿no? Cuando ya nos volvemos unos intelectualistas, cuando empezamos a exaltarnos, ¿no? De que yo conozco toda la escatología, yo conozco, y empezamos a yo, eso se gesta, ¿no? Ahí es donde también lo aplica lo que está diciendo Pablo a Timoteo, que se envanece, ¿no? Hay un envanecimiento. Aquellos que dicen, sé toda la Biblia. El problema es que se pierde la sensibilidad y empezamos a menospreciar a las personas, ¿no? A hacer separaciones, divisiones. Y hay que distinguir, mis hermanos, estas dos cosas para ser sacerdotes responsables, guarda del santuario, ¿cómo? Permaneciendo. Y aquel que el intelectualista que se cree mucho es el que abandona, el que no permanece, ¿no? El que no permanece ahí como guarda del santuario. Por eso debemos permanecer, mi hermano, mi hermana, donde Dios nos puso. ¿A dónde Dios te puso, mi hermano y mi hermana? ¿Dónde Dios te puso? Porque donde Dios te puso, ¿no? Ahí debes ser un guarda. Y si no sabes dónde Dios te puso, empieza a descubrirlo. Y debes, como un sacerdote, establecerte y quedarte en ese lugar que Dios te puso y crecer y echar raíces, ¿no? Donde Dios te haya puesto, mi hermano y mi hermana. Por eso es importante que nosotros seamos guarda, pero a la misma vez poder tener sabiduría, conocimiento de Dios y a la misma vez permanecer. Jesucristo dijo algo, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Pero permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. ¿Sí? Así que